¿Qué tal, hermanos? Nos encontramos una vez más por medio de este canal llamado Principio de Vida para continuar con el estudio de la lección de escuela sabática. Quiero compartir un repaso contigo para que juntos podamos crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. Fundamentos de la profecía es el título para la lección número 7 de la escuela sabática que nos toca en esta ocasión. Primero, antes de comenzar con el estudio de la escuela sabática, dado los hechos que nos toca vivir en estos días, los acontecimientos como ser en el mes anterior la muerte del Papa Francisco y ahora nuevamente la elección de otro Papa llamado León XIV, te invito el día miércoles a participar del tema que voy a estar subiendo respecto a un análisis profético y ver qué dice la palabra de Dios respecto a la Iglesia Católica en el tiempo del fin y respecto a su relación con los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a hacer un análisis bíblico, equilibrado y cuidadoso de no generar falsas expectaciones. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor para este estudio. Te invito a inclinar tu rostro para orar. Bendito Dios, le pedimos, Señor, que nos dé su Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, Señor, su palabra. Ayúdanos a comprender esta lección y que lo que podamos aprender sea para edificación de tu iglesia, para edificación y consolación de tus miembros. Danos, Señor, el don de la profecía, el don de la retención. Danos, Señor, también el deseo y el don de la prédica. Te pedimos y te agradecemos estas cosas en el nombre de Jesús, en quien creemos. Amén. Esto es Principio de Vida. El texto para memorizar está en el libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 8. Dice: Después oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: Aquí estoy, envíame a mí. Es interesante leer el contexto y entender en el momento y lugar histórico donde acontece este pasaje. ¿Por qué el Señor necesitaba enviar a alguien que vaya de su parte? ¿Y cómo es que Isaías llega a responder de esa manera? Aquí estoy, envíame a mí. Siempre para entender la Biblia necesitamos leerla en su contexto inmediato y con la regla de oro. La interpretación de oro es la comparación de texto. De esa manera dejamos que la Biblia se explique a sí misma y evitamos errores humanos. Bien, dice en el capítulo 6, el versículo 1, lo siguiente: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Imaginen las dimensiones de las faldas de Jehová Dios y ese trono alto y sublime que llenaba el templo. Si ustedes comparan la visión de Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, 2 y 3, Daniel capítulo 7, Apocalipsis 4 y 5, uno se arma una imagen. Nos podemos imaginar de alguna manera la maravillosa gloria de Dios. Y el profeta Ezequiel, por ejemplo, dice que ve una expansión en el santuario celestial. Una expansión es algo como el amanecer que parece que no tiene ni principio ni fin. Y esas faldas de la gloria de Dios que cubría y llenaba todo
el santuario, que henchían el templo. Qué manifestación gloriosa de Dios. Versículo 2. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ya vamos a volver en la lección del día martes a esta cuestión de los serafines. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 alabando a la deidad. Por eso es que dice 3 veces: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El versículo 4 dice: y los quiciales, como podríamos decir nosotros, las bisagras de las puertas de ese santuario celestial, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, de la manifestación gloriosa del Señor. Ahora, cuando el profeta ve la gloria de Dios, sucede que él se siente aterrado. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos vieron al Rey Jehová de los ejércitos. Esa es generalmente la reacción de los hijos de Dios cuando ven seres celestiales. Recordemos a Daniel con el ángel Gabriel, o recordemos a Juan cuando ve el ángel que cae postrado ante sus pies. Imagínense si a un ángel hace desvanecer las fuerzas de los profetas, cuanto más la gloria y la santidad de Dios. Al decir esas faldas, podría estar simbolizando la santidad y la pureza de Dios que cubría todo el santuario. Es decir, no hay ninguna descripción en la Biblia de un manto más grande que el de Jehová. Es decir, la santidad excelsa de Dios está simbolizada por ese manto. Y al ver semejante manifestación, él dice: ay, pobre de mí. Aquí tenemos una gran verdad, hermano. Cuanto más lejos estamos de Dios, nos creemos mejor, creemos que estamos bien, creemos que estamos mejor con la opción de decir: me voy de la iglesia, me alejo. O cuando estamos convencidos de nuestra propia justicia. El apóstol Pablo decía: el que se cree estar firme, mire que no caiga. Ojo cuando usted se cree estar firme. Bueno, cuando uno está más lejos de Dios es cuando se cree salvo, pero cuando uno está cerca de Dios y contempla la gloria de ese Dios tan perfecto y tan santo, uno no sabe cómo puede estar, primero, delante de la presencia de Dios, y segundo, se siente indigno por los pecados. De manera que nosotros nos acercamos a Dios y nos sentimos perdidos, nos sentimos indignos. Pero allí, en ese lugar, cuando uno está unido en oración, en el estudio de su palabra, es cuando viene la transformación, porque Dios no nos deja a merced de la ley pecaminosa de nuestra carne, sino que nos da su Espíritu Santo. Y Él acompaña el proceso de crecimiento de cada uno, que es personal. Recuerdo las palabras de Lutero, cuando Lutero obviamente se ponía ante la imagen, ante la gloria de Dios, pensaba y meditaba. Él decía: cuando me veo a mí mismo no veo cómo puedo salvarme, pero cuando lo veo a Él no veo cómo puedo perderme. Entonces ahí es donde encontramos un camino para seguir en este camino de la santificación. Ahí viene el versículo de memoria que está para esta semana. Sigo leyendo el versículo 7, dice que viene un ángel, después de que él se siente indigno: ay de mí, que soy de labios inmundos, y habitando en un pueblo inmundo. Y estamos hablando de que Isaías era sacerdote, ministraba en el santuario, hacía un trabajo de excelencia para el Señor. Él se sentía inmundo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más indignos somos nosotros delante de la presencia gloriosa del Padre?
Ahora dice el versículo 6 que un ángel voló hacia él, uno de los serafines, y tomó un carbón encendido del altar y con las tenazas, fue y tocó la boca del profeta y le dijo en el versículo 7, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio es tu pecado. Esa acción del ángel significaba o simbolizaba que ese carbón encendido dejaba a su boca pureza y poder. Dios envía la ayuda. Nosotros nos sentimos indignos. A veces tenemos errores y creemos que los demás nos van a juzgar por esos errores y no queremos hablar de ese amigo, de ese Dios, de ese Salvador. Sentimos vergüenza y no queremos hacerlo. A veces sin darnos cuenta nos estamos escondiendo de la presencia de Dios como Adán y Eva. Pero el Señor, a los que buscan enmendar, los ensalza. Acá manda a su ángel que purifica la boca del profeta. ¿Cómo nosotros podremos purificar hoy nuestros labios que hablan cosas perversas, quizás críticas, quizás somos crueles, quizás en bromas? Después nos queda en la conciencia que nos hemos excedido, poniéndonos de rodillas y pidiéndole perdón, y el Señor nos purifica. Ahora, fíjense, ahí viene el anuncio, después que le dice el ángel, es quitada tu culpa y limpio tu pecado, después del perdón. Quiere decir que antes de nosotros participar de esa obra de la prédica, no podemos dejar de lado la consagración. Debemos buscar enmendar y apartarnos del mal para que esa obra que nosotros hacemos la hagamos por el Señor. Ahora, si usted no hace ese trabajo, no arregla, no acomoda su vida, usted está viviendo una obra de hipocresía y el Señor no acompaña esa obra. Generalmente los que trabajan de esa manera no están trabajando para el Señor, sino para la vanagloria personal. Oí la voz del Señor, aquella voz que primero había estremecido los quiciales de la puerta. Ahora Él le vuelve a escuchar la voz. ¿A quién enviaré? ¿Quién nos irá? ¿A quién nos irá? Dice en mi versión antigua. Y ahí viene, fortalecido por el Espíritu de Dios, Isaías. He aquí, dice el versículo 8, ¿a quién enviaré? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Y uno puede pensar a veces, pero no me van a escuchar. En mi propia iglesia no me van a escuchar, mi propia familia no me van a escuchar, o mis amigos, o mis compañeros de trabajo, o mis amigos de estudio, mis compañeros de estudio, no me van a escuchar. Cuando hacemos eso, estamos menospreciando el Espíritu de Dios y el poder de la palabra de Dios. Dios dijo, mi palabra no vendrá a mí vacía, para lo que yo la hice, eso resultará. Estoy parafraseando Proverbios. La palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. Siempre que usted hable, sea estratégico, tampoco tire perla a los cerdos, pero sea estratégico. Sepa guiar la conversación y sepa sembrar con astucia. El Señor Jesús nos dijo, tenemos que ser simples como paloma y astutos como serpiente. La serpiente estudia y sabe cuándo va a morder. La serpiente ataca por emboscada. Entonces, cuando hablemos nosotros debemos mostrar la sencillez del Evangelio, pero ser astutos y ser sabios. Ahora, fíjense lo que dice el Señor a Isaías. El versículo 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava su oído y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con tus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos salvación. Esto el Señor Jesús lo tomó para sus tiempos, para el tiempo del Israel, en el que el Señor le tocó pelear severas batallas con los fariseos y los saduceos. Él lo menciona en el libro de Mateo capítulo 13 o Marcos 4, 12, Lucas 8, 10. Aquí el mensaje que se le estaba dando a Isaías a su tiempo presente también iba a ser un mensaje para el tiempo futuro. Entonces, qué extraño.
¿a quién enviaré? Y lo envía Isaías, y el Señor le dice, háblale a un pueblo que no te va a escuchar. Qué extraño. Pero de igual manera, para que nadie se jacte en ninguna era de la humanidad, que nadie ha tenido la oportunidad de conocer al Señor, o aquellos que nunca han escuchado ni siquiera del cristianismo, del bien, de las obras del bien. Todos de alguna manera se chocan con alguna oportunidad para hacer obra de bien o obras malas. Y finalmente esas obras son por las que seremos juzgados en el día del juicio de Dios. Este anuncio, ¿a quién enviaré? Y ahora, si yo hiciera una pregunta en tu iglesia en la que tú perteneces, si el Señor te está enviando, ¿tú vas a ir o vas a quedarte de brazos cruzados esperando que otro haga? Muchas veces las personas se quejan o critican cómo está funcionando una iglesia. Y la pregunta es, si yo me quejo y critico, ¿yo estoy haciendo para que esto mejore o para que esto sea diferente? Porque de hecho, los que trabajan para el Señor son los que tienen autoridad de hablar. Pero los que no trabajan no tienen autoridad para hablar. Y se da que mayormente los que no hacen nada son los que más critican, porque de hecho no tendrían tiempo de estar criticando. Vamos a leer una serie de textos que nos invitan y nos insta a predicar. El Señor Dios, el Señor Jehová de los ejércitos también le dice a Isaías en el capítulo 52, el versículo 7, uno de los versículos que son hermosos, de aquellos que se los insta para ir a predicar. Dice en el versículo 7, cuán hermosos son sobre los montes en plural, dice, los pies del que trabaja alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pasos de los que predican el Evangelio. Por ejemplo, Proverbios, capítulo 15, el versículo 23 de Proverbios, nos dice lo siguiente, 15, 23, dice, alégrase el hombre con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo. Cuando hay una persona con una necesidad espiritual, qué bueno es tener la palabra a su tiempo. Cuando hay una persona con problemas con espíritus malignos, qué bueno es tener la palabra a su tiempo. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una muerte, cuando hay dudas respecto a la fe o doctrina, cuán buena es la palabra a su tiempo. Y para dar la palabra a su tiempo, uno tiene que estudiar la Biblia. Y tiene que estudiar toda la Biblia, no la parte que me gusta o me conviene. La palabra de Dios dice que toda escritura es útil e inspirada por Dios. También la palabra profética. Leemos un versículo que está en el capítulo en Hechos, en el libro de Hechos, el capítulo 8, el versículo 31. Muy interesante lo que el etíope le contesta a Felipe. Felipe se acercó por orden del Espíritu Santo a predicarle al etíope. Y es muy interesante lo que el etíope le responde. Felipe le dijo, ¿entiende lo que lees? Y él responde lo siguiente, 8:31. Dice, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él en el carro en el que estaba el etíope, el eunuco etíope. ¿Y cómo podré si alguno no me enseña? ¿Usted está enseñando? ¿Usted está predicando? ¿Conversa? ¿Habla de ese amigo tan importante a los demás? Uno debe tener constantemente la renovación del enamoramiento a Cristo, del enamoramiento a su palabra, y eso se logra estando constantemente conectado con su palabra, estudiando cada página de la Biblia, estudiando de manera inteligente, de manera objetiva, de manera práctica. ¿Y cómo se logra eso? Para el otro. Todo lo que yo estudie que sea para beneficio del prójimo, no para la exaltación de uno mismo. Eso no sirve para nada, no le sirve ni a usted ni tampoco a la obra de Dios.
Cuando nosotros, mejor cuando usted antes comprenda, le va a ir mejor en su vida cristiana. Cuanto antes usted entienda que el Señor no lo necesita a usted predicando, mejor le va a ir. Porque ahí va a trabajar por un servicio al Señor, no por vanagloria. El Señor no nos necesita. Él pregunta a quién enviaré, a Isaías, diciéndole y quisiendo despertar ese ánimo en él de salvar a los pecadores, de traer a aquellos que se han apartado al redil del Señor. Pero los que necesitan predicar, los que necesitan testificar, somos nosotros, no es Dios. Dios va a levantar de las piedras a quienes prediquen. Finalmente, los que sí predican, los que sí enseñan, los que sí aceptan a tener confrontaciones, cristianamente hablando, con aquellos que traen novedades, que aquellos que traen errores, doctrinas, con aquellos que traen apostasías al pueblo de Dios, van a ser finalmente como esto que vamos a leer acá. Daniel capítulo 12, el versículo 3. Fíjense lo que dice: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Fíjense cómo vamos a resplandecer cuando el Señor, durante esos 7 días que esté descendiendo a la tierra y esté pronunciando pactos con su pueblo. Dice la hermana White que los rostros de los sellados va a brillar como el sol del firmamento, como Moisés cuando bajó de estar con la gloria de Dios y tenían que ponerle un velo porque no lo podían ver, porque brillaba su rostro como el sol. Claro, porque tenía el sol de justicia en su frente. También los que enseñan, los entendidos, fíjense, no lo que saben, los entendidos, porque una cosa es saber y otra cosa es entender. Usted sabe un montón de información, pero ni es parte ni la practica, pero la sabe, ¿sí? De eso hay un montón. Y son estorbos, mientras la persona no entiende. Ahora, los que entienden son los que saben y hacen, y los que son parte. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos a resplandecer como estrellas a perpetua eternidad. Hermano, te invito a predicar. El Señor te dice: ¿a quién enviaré? ¿Qué vas a hacer tú? Ve tú. Le vas a decir a tu esposo, a tu esposa, le vas a decir a tu hijo, a tu padre, a tu madre, a tu hermano de iglesia: no, yo no me animo. Hermanos, hay muchas formas de predicar el evangelio. Algunos no tienen ciertos dones para una cosa, tienen dones para otra, pero cualquiera puede hacer una obra de bien, y eso ya es algo llamativo. Alguien que hace algo sin interés en este mundo materialista ya es llamativo. Ya testifica acerca de ese Dios que tenemos en el corazón. Dice en el comentario de la lección: el derecho de Dios a gobernar el universo se basa en su posición como creador de todas las cosas, que está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, y también en su carácter, que ya hablamos un poco del carácter santo de Dios. Al descubrir el carácter justo de Dios, empezamos a entender cómo y por qué los seres humanos pecadores carecemos de su gloria. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dice en el libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 23, texto conocido, dice: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, de esta manera nosotros carecemos de la gloria de Dios, pero cuando entramos en contacto, esa gloria de Dios nos llena, nos contagia. Así como Moisés entró en contacto con Dios en el Sinaí, también cuando nosotros entramos en contacto con el estudio de su palabra y con la prédica de su palabra, vamos a irradiar también esa luz que el Señor nos da a nosotros. Por eso le dice el Señor Jesús: vosotros sois la luz del mundo. No somos tinieblas, somos luz.
Esta semana, dice la escuela sabática, que está perfilada en la visión de la sala del trono que hemos iniciado en la lección anterior, y vamos a considerar cómo se relaciona la humanidad con Dios Santo y cómo el sacrificio de Cristo nos restaura y nos acerca a ese trono de santidad. Fíjense, dice, Dios planea restaurarnos no solo como individuos, sino también como una humanidad. El día de la rebelión llegará a su final y el Señor tendrá a un pueblo santo que tiene el estandarte en alto de la verdad. ¿Quieres ser parte de ese pueblo? Ya con lo que hemos estudiado hasta acá, hemos estudiado la lección del día domingo cuando habla, aquí estoy, envíame a mí. Pero quiero leer este comentario. Dice, la asombrosa visión que Isaías tuvo del trono de Dios lo hizo dolorosamente consciente de sus defectos cuando dijo, ay de mí que soy muerto porque soy hombre de labio inmundo. Lo que antes analizamos, sentiríamos lo mismo si estuviésemos de pronto delante del Señor. Respecto a este punto, quiero compartir con ustedes una carta de la hermana White hablando y comentando de lo que vivió Isaías en ese momento. Dice, cuando el siervo de Dios se le permite que contemple la gloria del Dios del cielo, cuando el Eterno se quita su velo ante la humanidad y el hombre comprende, aunque solo sea una pequeñísima medida de la pureza del Santo de Israel, hará también sorprendentes confesiones de la contaminación de su alma, antes que jactarse con altivez de su propia santidad. Isaías exclamó con profunda humillación, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre de labio inmundo, mis ojos han visto al Jehová, Rey de los ejércitos. Dice la hermana White, esta no es una humildad voluntaria y ese servil remordimiento de conciencia que tantos parecen manifestar como si fuese una virtud, o sea, hablando de aquellos que se hacen parecer, se hacen los humildes para en el fondo que digan los demás, oh, qué humilde que es. No, ese vago remedio de humildad brota de corazones llenos de orgullo y autoestimación. Hay muchos que se rebajan a sí mismos delante de los otros con palabras, pero al mismo tiempo se sentirían chasqueados si ese proceder suyo no produjese expresiones de alabanza y aprecio de otro. Pero la contrición del profeta era genuina. Se sintió completamente insuficiente e indigno cuando la humanidad con sus debilidades y deformidades fue puesta en contraste con la perfección de la santidad de la luz y la gloria divina. Que brille sea el Señor, no nosotros, y que la honra y el reconocimiento no sea de tu propia boca, dice el sabio Salomón, sino la de los demás. Pero yo voy un poquito más allá, que la honra y el reconocimiento sea de Dios. Qué hermoso sería que mi caso fuese como el de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job, que hombre justo, santo, que teme a Dios en todos sus caminos? Que dijese eso de mí, de Nicolás, o del pastor tal, o de usted hermana o hermano que está escuchando este mensaje. Qué lindo sería que el Señor diga eso a Satanás. ¿Has considerado a mi siervo? No que diga, uy, el diablo venga y te pida, este tiene esto, esto otro, y Dios que haga. Y la verdad que sí, tiene todo eso. Y a mí no viene ni a consulta. Bueno, lo hago con un poco de humor, queridos. Ahora, yo había dicho que era interesante, para no hacer lo mismo o los mismos comentarios que la lección anterior, entender el contexto en el que fue dado Isaías capítulo 6. Dijo el profeta que en el primer año de el rey Usías. Esto nos lleva al año 740 o 739 a.C., un tiempo antes de la invasión de Babilonia, en pleno conflicto con Asiria. O sea, Israel estaba pasando bastante mal.
Evidentemente esta fecha es importante. En el año final del largo reinado de Usías, que reinó muchísimos años, 52 años, el Señor concedió al joven Isaías una visión que confirma su vocación para que ejerciera la misión profética y le dio un mensaje de reprensión para Israel, que ellos no iban ni a oírlo. Era un tiempo de peligro y crisis. El gran rey asirio, Tiglat-Pileser III, había ascendido al trono en el 745 y casi inmediatamente comenzó una serie de campañas en guerras contra las naciones circundantes, entre ellas Israel, que también luchó contra Babilonia. Y en sus campañas, Tiglat-Pileser también atacó a Judá. Ahora, lo interesante es que en ese tiempo de angustia, Dios se le manifiesta con toda su gloria en visiones a Isaías. Ve a un Señor sentado en su trono. Esta manifestación de la gloria divina acaeció en una de las visitas de Isaías a los sagrados recintos del templo. Esto dice la hermana White en Patriarca y Profeta, página 228. Es decir, que Isaías estaba en el templo. Y el contexto histórico era que Isaías estaba viviendo las campañas, las masacres del rey asirio, el conflicto y el temor que circundaba. Noten eso. Dios tenía el propósito de que Isaías pudiera captar una visión más amplia de la que le proporcionaba su ambiente. Dios deseaba hacerle saber que a pesar del poderío de Asiria, Él seguía siendo supremo en su trono y que bajo su dominio estaban todos los asuntos terrenales. Es decir, a Isaías lo visitó cuando estaba terriblemente agobiado Judá con las invasiones de Asiria, y Dios les manifestó su gloria. A Isaías y a Daniel lo visitó cuando estaban en cautiverio babilónico y le mostró su gloria. A Juan el profeta le mostró cuando el pueblo cristiano era perseguido por los césares romanos. Y Juan, en lo peor de su vida, abandonado para que se muera en Patmos, Dios le mostró la más grande visión de toda la Biblia, el libro de Apocalipsis, las revelaciones. Es decir, hermanos, a los profetas en sus momentos de mayor oscuridad el Señor les mostró toda su gloria. ¿Qué hay para nosotros? Cuando nos toque pasar la noche espiritual, que a todos tarde o temprano nos toca, el Señor se manifiesta con su potencia y con su poder y brinda consuelo, brinda asistencia y nos insta a no apartarnos lejos, a no irnos lejos de Él, porque lejos de Dios solamente hay oscuridad, hay engaño. Ahí está el diablo para hacerte creer que yéndote al mundo hay libertad, que ahí tienes dicha duradera. Pero eso se revienta como un globo. Queridos, vamos a avanzar en la lección. Dice en la lección del día lunes y del día martes, nos habla de esos querubines que Isaías vio, y el autor va a mencionar también que se le aparecen a Ezequiel en el libro de Ezequiel capítulo 1, 4 al 14, también son los mismos que aparecen en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 6, y en Apocalipsis capítulo 4, 1 al 11. Ahora, es interesante que esos querubines que aparecieron acá a Isaías, a Ezequiel y a Daniel, no fueron la primera vez que aparecieron en la humanidad. También esos querubines aparecieron en las puertas del Edén. Cuando la pareja pecó, no podían ellos volver a comer del árbol de la vida porque iban a perpetuar el mal y el pecado. De manera que Dios encomendó a estos ángeles, como dice la Sagrada Escritura, con una espada de fuego, una espada flameante o flamífera, que custodiaran la entrada del Edén. Lo curioso es que, según la hermana White, los antediluvianos podían ver el Edén y la tierra
de la cual habían sido expulsados. Adán y Eva se congregaban en las puertas del Edén a hacer los sacrificios y ellos podían ver la tierra de la cual habían sido expulsados, a una tierra que le producía espinos y cardos. Finalmente ellos iban a ser restaurados a ese lugar donde fueron echados, de manera que allí entendían ellos que iban a retornar. Dice la hermana White en el libro CI 124 lo siguiente: oh torre del rebaño y colina de la hija de Sión, a ti te llegará, si a ti vendrá el dominio anterior. Esto está en Miqueas capítulo 4, versículo 8. A ti vendrá el dominio anterior, es decir, aquello que había perdido la hija de Sión. Llegó el momento por el cual suspiraron los santos desde que la espada de fuego expulsó a la primera pareja del paraíso. Estamos hablando ya del tiempo de la segunda venida de Cristo. El tiempo de la redención de la posesión adquirida, como dice Efesios capítulo 1, 14. Llegó ese tiempo. La tierra dada al principio al hombre para que fuese su reino, entregada alevosamente por él a manos de Satanás y conservada durante tanto tiempo por el poderoso enemigo, ha sido recuperada mediante el gran plan de salvación, gran plan de la redención. Todo lo que se había perdido por el pecado ha sido restaurado. Así dice Jehová, el que formó la tierra y la hizo, el cual la estableció, no en vano la creó, sino para que fuese habitada. Con el propósito primitivo que tenía Dios al crear la tierra se cumpliese al convertirse esta en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Adán y Eva habían entendido que esa simiente de la mujer era la que iba a restituirlos a ellos del lugar de donde habían sido expulsados por causa de su decisión. Dice la hermana White en Primero Escrito, página 51. Se me señaló el caso de Adán y Eva en el Edén. Comieron de la fruta prohibida y fueron expulsados del huerto. Y después de la flamígera espada guardó el árbol de vida para que ellos no participasen de su fruto y fuesen pecadores inmortales. El árbol de vida había de perpetuar la inmortalidad. Oí que un ángel preguntaba: ¿quién de la familia de Adán ha traspasado el círculo de la espada de fuego y participado del árbol de la vida? Y oía otro ángel que contestaba: ninguno de la familia de Adán ha pasado más allá de aquella espada ni ha comido del árbol, de modo que no hay pecador inmortal. Este es un diálogo entre esos dos serafines. El alma que pecare, esa morirá de muerte eterna, una muerte que durará para siempre, de la cual no hay esperanza de que uno resucite, y entonces se apaciguará la ira del Señor. Y eso será en la tercera venida en el juicio del gran trono blanco, cuando Jesús exterminará para siempre el pecado y los pecadores. Leo la última cita de la hermana White, que está en una carta del 28 del año 1867. Dice respecto a esos dos querubines: Adán y Eva fueron expulsados del Edén, y un ángel con una espada de fuego guardó el camino hacia el árbol de la vida, a fin de que la desleal y desobediente pareja no tuviera acceso a él e inmortalizara de ese modo la transgresión. Observa este punto: el Señor no concedió al Adán caído y desobediente la misma confianza que depositó en el Adán ideal y puro, que vivía de la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el ser caído no puede participar del árbol de la ciencia, del árbol de la vida, pero el Adán ideal que Dios había creado sí. Y aquí viene una promesa de la restitución. Los ojos de Adán y Eva fueron realmente abiertos, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para ver su propia vergüenza y ruina, para comprender que el ropaje de luz celestial que los había protegido ya no los rodeaba como una salvaguarda. Sus ojos se abrieron para ver que su desnudez era el fruto de la transgresión, y vino el pecado al mundo. Es interesante, hermanos, notar que según el libro de Ezequiel,
Satanás, cuando fue creado, fue puesto en el huerto de Dios y fue expulsado del huerto de Dios. Luego Satanás vio la creación de Dios y vio que Dios hizo descender el huerto a la tierra creada y puso allí a la pareja. Ni bien eso sucedió, Satanás hizo maquinaciones en un concilio con sus seres caídos para apropiarse y conquistar y hacer caer a esa pareja. Ese era el plan. Y Adán y Eva estaban plenamente informados respecto a ello. Respecto a este punto, te recomiendo leer Historia de la Redención. En los primeros 3 capítulos está la historia de la caída de Lucifer del huerto del Edén y la caída de Adán y Eva del huerto del Edén. Pero hay acá una gran promesa, querido. Nosotros, la raza que cayó y pecó, sí será restituida al huerto del Edén, pero Satanás perdió ese lugar para siempre. Y es su objetivo hacer caer a los que más pueda. Vamos a saltar a la lección del día jueves, que es la que me interesa hacer énfasis con ustedes y compartir algunos mensajes. Algo ya estábamos comentando, la caída de Lucifer del Edén. Resulta difícil de entender que Lucifer ocupara una vez el puesto de un querubín protector. Es interesante que la Biblia también llama querubín a Cristo, querubín protector a Satanás. Quiere decir que hubo un tiempo en que estos dos seres aparentemente tenían una misma altura, pero hubo un tiempo X de la eternidad hacia atrás que Dios ensalzó a un ángel y le dijo a toda la creación que debían adorarlo y honrarlo y obedecerlo igual que él, porque ese ángel era el propio Dios velado, era el Dios que se revelaba a su creación. Y el otro ángel, que era el ángel de la luz, también se llama ángel de la luz, querubín protector, lucero de la mañana, se llenó de envidia y su corazón se llenó de odio hacia el otro ángel. Y ahí viene la controversia final que concluyó en una batalla celestial. Apocalipsis capítulo 12. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Pero como no tuvo lugar, fue echado y arrojado a la tierra. Y acá en la tierra, el diablo, la misma metodología que utilizó en el cielo para hacer caer a los ángeles mediante el engaño, la cola que arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo, era mediante el engaño. Aquí utilizó el mismo sistema. Eso nos lo explica el libro de Daniel capítulo 8. Ustedes noten cómo el cuerno pequeño ataca al pueblo de Dios, hace caer también a las estrellas, oprime al pueblo de Dios, las persigue y el lugar del santuario de Dios es echado por tierra, la verdad es pisoteada. Y ese cuerno, esa maquinaria, creación de Satanás, oprime al mundo con gran potencia durante 1260 años. Es interesante estudiar la profecía que habla respecto a la caída de Satanás, respecto al fin de Satanás, porque la Biblia dice que para siempre dejará de ser, y aquellos que te miraban dirán: este es el varón que hacía temblar a todos los reinos, que ponía la tierra como un lugar inhabitable. Y dice: y para siempre dejarás de ser. Dice la palabra de Dios que proféticamente que Satanás tendrá su fin y todos los que obran el mal también serán aniquilados junto con el originador del mal. Pero la promesa para los hijos de Dios es que serán restituidos a esa presencia en los atrios celestiales, a esa presencia que hemos perdido de Dios. El Cordero como inmolado nos ha redimido como reyes y sacerdotes y reinaremos. El apóstol Pablo dice a la iglesia en su tiempo, ¿no? Ustedes no saben juzgar estas cosas tan pequeñas. ¿Cómo no pueden juzgar estas cosas humanas? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Durante el milenio, la iglesia de Dios va a juzgar a los ángeles y a todos los perdidos de todas las épocas.
de manera que estaremos nuevamente en la presencia del Dios Todopoderoso. Dice los redimidos, en la lección del día jueves el comentario dice, los redimidos estarán en el cielo solamente gracias al Evangelio. De hecho, el tema de la redención se encuentra representado de una manera gráfica en la sala del trono descrita en Apocalipsis 4 y 5. Por ejemplo, los ángeles exclaman, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué imagen del Evangelio? La muerte de Jesús hizo posible la redención de la humanidad. Queridos, te dejo de pasada. Apocalipsis capítulo 4 y 5 es el capítulo más profundo de la Biblia. Y para entender esta gran profecía, esta gran revelación, es necesario estudiar diligentemente la palabra de Dios. Yo te voy a dejar acá dos temas de un estudio profundo de Apocalipsis 4 y 5. Como siempre te insto, la escuela sabática es algo muy básico. De manera que no puede presentar tu alimento espiritual central, sino como decir un desayuno, una fruta, ¿sí? Tienes que estudiar la Biblia en profundidad. Sé sistemático. ¿Cómo hago yo? Yo leo la Biblia o estudio algún tema que me interesa y agarro un texto central. A medida que avanza el tiempo, supongamos el texto de la segunda venida de Cristo, yo Mateo 24, ahí tengo todo anotado. Texto que leo o predicación que leo de Mateo 24, de la segunda venida, voy a Mateo 24, lo anoto el texto, o de la justificación por la fe, Romanos capítulo 3, versículos 19 al 25, lo tomo como centro y cada vez que escucho algo de justificación por la fe, voy a Romanos y lo anoto allí el texto. Llegará el momento que usted tenga toda su Biblia nutrida con una gran concordancia personal y usted estará preparado o tendrá muchísima más facilidad para armar un sermón o un tema o para predicarle a alguien. No estudia al azar. Usted en la cabeza no le entra todo, no es antediluviano, hermanos. Los antediluvianos no anotaban. Nosotros sí tenemos que anotar. Esto es fruto del pecado, no tener memoria. Entonces, queridos, no podemos memorizar todo y acordarnos dónde estaba. Entonces, sea sistemático, sea astuto para estudiar la palabra de Dios. Que esto es algo serio. Si el Señor nos envía, ¿cómo debe ser nuestra preparación? ¿Basta con decir Jesús te salva, Jesús te ama? ¿Basta con solamente estimular los sentidos? El Evangelio necesariamente se va a dar porque una persona esté dolida y yo le dé palabras de consuelo. No es solamente hablarle de la parte del amor. El Evangelio es restituir la verdad. Usted es un emisario de la verdad. Las iglesias dominantes en el mundo han pisoteado la verdad. El cuerno pequeño ha pisoteado la verdad. El Señor a partir del año 1844 ha levantado un pueblo que viene a restituir la verdad emanada del santuario celestial. Nosotros estudiamos el santuario celestial y sacamos todas las verdades de allí. Nosotros venimos a restituir la verdad. Entonces, su mensaje no puede estar desligado de la doctrina. Si usted quiere hablar de la salvación, tiene que hablar de la obediencia a Dios. Tiene que hablar de los mandamientos de Dios. Porque la Biblia es clara. El que me ama guardará mis mandamientos. San Juan capítulo 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 al 5. Si alguno dice que está en Cristo y el tal no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué esto es un evangelio de restitución? Siempre hubo poderes que apartaban a la humanidad de la verdad, apartaban a la humanidad de ese santuario celestial. Nosotros venimos a restaurar eso, ese problema de la verdad. De manera que hay un sistema que pisoteó la verdad, que cambió la ley de Dios,
que son los católicos, los obispos, el papado de la Iglesia Católica Romana. Y hay otro sistema evangélico protestante, un falso profeta, que anuncia que los mandamientos de Dios han sido anulados por Cristo en la cruz, que no hay que obedecer nada porque ya somos salvos. ¿Qué tal eso, hermanos? Quitarle la verdad al pueblo de Dios. Nosotros llevamos un mensaje de restitución. Ahora, quiero dejarte, hermano, el último versículo que va a vincularlos a ustedes y a mí con ese santuario celestial que vieron los profetas. Estudie, hermano, como le dije, compare la visión de Isaías, la visión de Ezequiel, la visión de Daniel, la visión de Juan, e imagínese ese lugar, ese altar, ese trono poderoso, alto y sublime, ese santuario gigantesco, inimaginable, lleno de gloria, con los ángeles, con los querubines, con los serafines, con los 24 ancianos y los millones de testigos. Es allí a donde usted ora. Allí es a donde usted va a orar y se va a comunicar. Antes de leer el último texto de esta meditación, quiero recordarte, hermano, ayuda al crecimiento y a la prédica de la palabra de Dios. Otro método que se está usando mucho hoy en día es las redes. Yo necesito tu ayuda con un like, con suscribirte al canal, con dejar tu comentario. Nos siguen muchos hermanos, por ejemplo, de México, los hermanos de Argentina, por supuesto, los hermanos de México y de Estados Unidos. Y el seguimiento se da igual, la misma cantidad de personas en los 3 países y con la misma regularidad. Pero queremos expandir este mensaje para otras partes del mundo. Es necesario que tú te suscribas y des like, dejes tu comentario para que el algoritmo de YouTube lo detecte y eso va a sugerir a otros usuarios como texto, como un video de interés. Ese es mi pedido. Yo este trabajo lo hago para el Señor, no para mi gloria ni para mi vanagloria, sino para el Señor, por amor a Dios y por amor a mis hermanos. Quiero salvarme, predico. Amo a Dios, tengo que amar a mis semejantes. Comparto lo que a mí, por gracia del Señor, me ha enseñado. Y te invito a hacer lo mismo, tu obra conforme a tus fuerzas que el Señor te da. Terminamos. Hebreos capítulo 4, el versículo 14. ¿Cómo nos acercamos a ese gran santuario celestial? Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Curiosamente, al lugar que nosotros oramos, donde nuestra oración es recibida por Cristo y mezclado con el incienso de su sacrificio y llegado como olor grato a Dios, ese lugar que se llama santuario celestial, la mayoría del cristianismo del mundo no cree en un santuario celestial. Entonces, ¿a dónde oran? ¿A dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Cristo por ello? Son verdades que son necesarias predicar. Esto, para gloria de Dios, una vez más, fue Principios de Vida. Hasta la próxima.